El sol se alzaba lentamente sobre las imponentes montañas de la cordillera de los Andes, bañando la ciudad de Arequipa en una luz suave y dorada. Entre las calles de adoquines y las casas de estilo colonial, un niño de apenas 9 años caminaba con la curiosidad que solo se ve en los infantes. Miguel era pequeño para su edad, con cabello oscuro y ojos que reflejaban la luz del día, creando la sensación de que su mirada estaba inmersa en misterios que trascienden el entendimiento común. Desde muy joven, había demostrado una sensibilidad evidente, una conexión inexplicable con el ambiente a su alrededor. Ese día, mientras caminaba rumbo a la escuela, se detuvo abruptamente frente a una plaza, donde una antigua estatua de piedra de un dios inca se alzaba majestuosa. Miguel sintió algo diferente. En ese momento, como si los ecos de una historia milenaria comenzaran a susurrar en su mente. Cerró los ojos y, en un instante, fue transportado a otra época, una era en la que los hombres conversaban con divinidades y los misterios de la vida no eran meramente cuestionados, sino vividos. Una voz suave y distante flotó en la brisa, llamándolo por su nombre: Miguel, Miguel. La sensación era intensa, casi palpable. El niño abrió los ojos, pero no había nadie a su alrededor. Una mezcla de asombro y miedo comenzó a apoderarse de él, como si la esencia misma del universo estuviera tratando de alcanzar su joven alma. El tiempo parecía haberse detenido y no podía ignorar el llamado que venía del fondo de su conciencia. Antiguas referencias aparecieron como flashes, imágenes de sacrificios y rituales, de celebraciones bajo la luna brillante. Los sonidos de flautas y tambores danzaban a su alrededor y, por un breve momento, Miguel se vio en un mundo que no era el suyo. Con un pulso de adrenalina y un miedo interno, abrió los ojos de nuevo. El clamor del presente había regresado y las voces se habían silenciado. Miguel salió de la plaza, con la mente repleta de preguntas. ¿Qué era aquello? ¿Sería un sueño? ¿Un recuerdo? ¿De qué se acordaba y a dónde había ido? Al llegar a la escuela, no podía quitarse de la cabeza la imagen de la estatua, el eco de la voz. Un deseo creciente de entender lo que había sentido lo consumía, pero también lo aterrorizaba. Más tarde, mientras dibujaba en su clase de arte, trazos y formas surgían en su mente, como si otra mano estuviera guiando el lápiz. Eran símbolos ancestrales, jeroglíficos que nunca había aprendido, pero que le parecían tan familiares. El sutil murmullo de su propio corazón se volvía cada vez más evidente. Necesitaba investigar. Había algo profundo detrás de estos fenómenos, algo que exigía la búsqueda de respuestas. De repente, Miguel oyó el toque de la campana de la escuela, que interrumpió su transición a otro mundo. No podía simplemente ignorar lo que sintió. La experiencia, su eco, no se limitaba a la experiencia de un sueño. Como una flama que arde en su interior, la determinación de desvelar el misterio comenzó a florecer. Poco sabía que esto era solo el inicio de un viaje que moldearía su destino, tal como las montañas moldeaban el paisaje de Arequipa. Y así, con el corazón acelerado y la mente hirviendo, Miguel se preparó para seguir un camino que podría llevarlo a la verdad sobre sí mismo y sobre el mundo. El misterio se convertiría en su guía. El llamado ya había sido dado. Tras los emocionantes sucesos de la plaza central, en la calidez de Arequipa, pasaron algunas semanas. Miguel se vio envuelto en una rutina académica que, aunque familiar, se volvía cada vez más insatisfactoria. Buscaba incesantemente las imágenes y sensaciones que lo visitaron en su experiencia, guardando la esperanza de que la verdad se revelaría con cada nuevo día. Esos antiguos destellos parecían cobrar vida en su mente, y su curiosidad se transformó en una llama que ardía sin parar. Un día, mientras su profesora de historia hablaba sobre las antiguas civilizaciones de Sudamérica, Miguel levantó la mano,
impulsado por un incontrolable deseo de compartir sus visiones. ¿Y las tradiciones que celebran a los dioses durante la luna llena? ¿Alguien más se acordó de ellas? La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a él, como si la pregunta resonara entre las paredes. Su profesora, una mujer de mirada penetrante y amable, sonrió con una expresión de comprensión. Las tradiciones están profundamente enraizadas en nuestra cultura, Miguel. Algunas historias, de hecho, hablan de rituales de sacrificio y celebraciones que trascienden generaciones. Pero, ¿por qué tu pregunta? Miguel dudó. El peso de las respuestas que buscaba cansando su mente, pero finalmente compartió cómo había sentido un eco de toda esa historia en su corazón. Describió la sintonía que había encontrado con los símbolos que invadieron sus dibujos, como si no fuera un simple alumno, sino un guardián de las tradiciones ancestrales. La profesora, impresionada, decidió llevarlo a conocer a un especialista local, un arqueólogo, que podría ayudarle a entender mejor las imágenes que tanto lo intrigaban. En las semanas siguientes, Miguel se convirtió en un ícono en su escuela. Los alumnos lo observaban con curiosidad y algunos incluso lo respetaban por su determinación en investigar lo desconocido. Sin embargo, había un escéptico entre ellos, Lucas, un amigo de antaño que parecía dudar de la sinceridad de Miguel. Solo estás soñando despierto, Miguel. No hay forma de saber si esos recuerdos son verdaderos o meramente fruto de tu imaginación. Sus comentarios a menudo hacían que Miguel se sintiera vulnerable, como si su mundo de misterio estuviera a punto de desmoronarse. Fue en un día nublado que Miguel visitó al profesional que su profesora le había indicado. El doctor Rojas era un hombre de estatura media, con cabello entrecano y una mirada que parecía cargar secretos de otras eras. Apenas se encontraron, Miguel habló ansiosamente sobre sus visiones, las imágenes que lo perseguían y los símbolos que lo guiaban. Al escucharlo, Rojas frunció el ceño. Esos símbolos, Miguel, pueden ser más de lo que imaginas. Están presentes en muchas culturas y a menudo representan la conexión entre el hombre y lo divino. Exploremos esto juntos. El arqueólogo llevó a Miguel a una sala repleta de artefactos, reliquias cuidadosamente protegidas por vidrio, artefactos que incluían urnas funerarias y estatuas que remitían al antiguo imperio inca y épocas anteriores. Uno de los elementos fue particularmente intrigante. Un pequeño objeto esculpido en piedra, marcado por un simbolismo complejo que Miguel reconoció de inmediato. Su corazón se aceleró. ¡Eso es lo que vi en la plaza!, exclamó señalando la estatua. El doctor Rojas se acercó, inmutable. Sí, es una representación de una divinidad ligada a la sabiduría y la regeneración, Pachamama. Puedes sentirlo. Es como si, de alguna manera, te conectaras a una historia mayor. A veces, las almas que pasaron por aquí dejan ecos en aquellos que están abiertos a escuchar. Miguel estaba aturdido. Tocó el objeto y una descarga de sensaciones electrizantes se transmitió por su cuerpo. Sintió un impulso de emoción, de un lazo que trascendía el tiempo y la lógica. El arqueólogo lo miró, sorprendido. Lo que sientes ahora es real, Miguel. Existen corrientes de energía que se manifiestan cuando se toca algo por donde pasó una gran historia. Si sigues explorando esto, tal vez logres comprender tu conexión con el pasado. Y allí, en el frío ambiente del laboratorio arqueológico, Miguel sintió que su destino se estaba revelando finalmente. Tenía pruebas de que su intuición y sus visiones, lejos de ser solo fragmentos de un sueño, estaban ligadas a algo mucho más profundo y significativo. Este descubrimiento le dio una nueva determinación, como si le hubieran quitado un velo de los ojos. Al salir del laboratorio, Miguel estaba anclado por una mezcla de miedo y esperanza. Regresó a casa con una claridad renovada
y un profundo deseo de descubrir más sobre esos ecos que reverberaban en su propia vida. Había un nivel de verdad, una crudeza ancestral que exigía su investigación. Sabía que necesitaría enfrentar a los escépticos que aún lo rodeaban, y aunque la transformación en su interior lo asustaba, la necesidad de comprender quién era realmente lo llamaba con una intensidad creciente. Al adentrarse en el campo de Arequipa al amanecer, Miguel hizo una promesa silenciosa a sí mismo: no se rendiría. El misterio que comenzaba a formarse no era meramente una curiosidad, era una parte indisociable de su ser, una sensación de que la respuesta estaba más cerca de lo que jamás podría imaginar. Tras la revelación con el Dr. Rojas, la mente de Miguel giraba en torno a nuevas preguntas. ¿Qué significaba cada símbolo? ¿Cuáles eran las historias que flotaban bajo la luna llena? Era hora de buscar nuevas conexiones. Las semanas siguientes fueron un torbellino de investigaciones fervientes y noches sin dormir. Miguel se sumergió en el estudio de los símbolos que ahora le parecían vibrantes de vida. Dibujaba incesantemente sus fragmentos en un cuaderno de notas, cada uno de ellos una llave potencial para algo aún desconocido. No obstante, con cada página llena, se topaba con el peso de un nuevo dilema. La duda que crecía en él, alimentada por las palabras del Dr. Rojas, se convertía en un aliado y un adversario. Años más tarde, miró por la ventana de su pequeña casa en Arequipa, observando los montículos de tierra rojiza calentándose bajo la suave luz del crepúsculo. El eco de la sabiduría ancestral aún estaba fresco en su mente, pero la distinción entre la fe en la intuición y la realidad científica comenzaba a desgastar su confianza. Miguel sabía que necesitaba confrontar la lógica que se oponía a su viaje. Decidió entonces buscar al escéptico activo en su comunidad, un respetado profesor de historia local que no creía en nada fuera de la razón. En una fría y austera sala de la facultad, Miguel finalmente se sentó frente al profesor Enrique, cuya postura rígida y ojos penetrantes lo evaluaban como si fuera una alucinación, no un hombre en busca de esclarecimiento. ¿Qué está proponiendo, Miguel? ¿Historias sobre energías que se manifiestan en objetos? Eso no es más que una oscura fábula, afirmó Enrique con un tono de incredulidad. Miguel, inseguro, comenzó a exponer sus visiones, compartiendo cada detalle, cada experiencia que había acumulado en las últimas semanas. Pero por cada argumento emocional que presentaba, Enrique le devolvía una respuesta basada en datos y lógica. Las visiones que tuviste pueden interpretarse como sinapsis de tu propio cerebro, Miguel. No hay evidencia científica que respalde tus creencias. Debes alejarte de ese misticismo y concentrarte en los hechos. Lo que debería ser una conversación productiva se transformó rápidamente en un debate tenso. La defensa racional de Enrique alcanzó un punto crítico cuando se deslizó a críticas personales. Solo te estás refugiando en fantasías, buscando un propósito en la neblina de la razón. La realidad es dura y no hay espacio para delirios. Debes enfocarte en tu carrera y dejar de lado esas historias excéntricas. Después de la conversación, Miguel caminó lentamente a casa, el peso de la desaprobación del profesor aún resonando en sus oídos. La conciencia creció en él como un laberinto monstruoso y, de repente, la conexión que antes creía cimentada en la realidad pareció desvanecerse a la luz de lo que había escuchado. ¿Sería un ingenuo o había un propósito genuino en su búsqueda? En los días siguientes comenzó a ensimismarse lentamente. Volvió a visitar el laboratorio donde se había sentido tan lleno de energía, pero la atmósfera ahora estaba sumergida en cenizas de dudas. Incluso revisó las notas que había tomado junto al Dr. Rojas, pero cada línea parecía, de alguna manera, distante y menos accesible.
Fue entonces que algo inesperado sucedió. Al organizar los documentos antiguos que tenía, Miguel encontró un objeto que antes estaba oculto. Una caja de madera antigua con inscripciones de lo que parecía un lenguaje perdido. Un escalofrío recorrió su espalda. Él sabía que aquello no era insignificante. Este símbolo estaba entre los que había estudiado y allí estaba, a su alcance. Recordó las palabras del Dr. Rojas sobre los ecos que se vuelven físicos en presencia de realidades profundas. Determinado a validar su instinto, decidió que no podía permitir que el escepticismo opacara su misión. Cayó la noche y, en medio de la soledad, buscó la esencia de la verdad en cada símbolo, esperando que la voz de su intuición lo guiara. Con la caja frente a él, Miguel comenzó a dibujar los caracteres delicadamente, cada uno como una letra sagrada que podría ofrecer respuestas. En ese momento, una chispa de esperanza se reavivó en su interior. Había un poder y una familiaridad en los símbolos que lo abrumaban, y los ecos de su viaje se intensificaban en su mente. Ahora, en lugar de sentirse perdido, se sentía al borde de una revelación que trascendería hasta las barreras más rígidamente impuestas. Tras revisar los símbolos, Miguel, sin saberlo, pronunció las palabras de un idioma que no entendía, pero que parecía resonar en sus células. Y a medida que los últimos murmullos resonaban en la atmósfera silenciosa, una nueva pregunta brotó en su mente. ¿Qué significaba realmente la verdad? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a ir para encontrarla? Las primeras luces de la mañana se filtraban a través de las pesadas cortinas del pequeño apartamento de Miguel, mientras el descubrimiento de la antigua caja de madera reverberaba en su espíritu. El simbolismo que había dibujado la noche anterior palpitaba en su mente, una melodía de recuerdos ancestrales que esperaban ser interpretados. Sin dudarlo, tomó la caja y salió a las calles, decidido a buscar respuestas en un mundo que tal vez estaba más interconectado de lo que había imaginado. Las voces de la ciudad parecían susurrar secretos mientras se dirigía a un centro histórico. Allí, las piedras antiguas estaban cargadas de historias y las sombras de los árboles parecían bailar, mientras el viento soplaba suavemente como animando su búsqueda. Al encontrar una biblioteca que había permanecido inalterada con el tiempo, Miguel entró, con la mente repleta de anticipación y un leve temor a lo que podría descubrir. En los estantes polvorientos, comenzó a buscar textos relacionados con los símbolos, hojeando pacientemente libros antiguos y consultando mapas. Se sintió atraído por un tomo encuadernado en cuero desgastado, cuyo título parecía brillar bajo la tenue luz. En la cubierta, en letras gastadas, estaba escrito: Ecos de civilizaciones perdidas. Mientras hojeaba las páginas amarillentas por el tiempo, una ilustración llamó su atención. Era un símbolo, el mismo que encontró en la caja. Una oleada de reconocimiento equivalía a una llama encendida en su interior. En los días siguientes, Miguel se convirtió en un investigador incansable, sumergiéndose en archivos, documentos y registros arqueológicos. Pasó la noche en vela, rodeado de copias de manuscritos, cada uno revelando fragmentos de una historia que parecía amalgamarse a su alrededor. No solo un símbolo, sino un lenguaje completo. Un discurso de eras pasadas que hablaba de conexiones espirituales y dimensiones perdidas. Aquello no trataba solo de reencarnación o espiritualidad. Era un inquietante regreso de algo que trascendía el entendimiento. Su exploración no pasó desapercibida. Educadores y opositores comenzaron a notar el fervor con el que se dedicaba. Durante una conferencia, Miguel se levantó para compartir sus últimos descubrimientos. El público estaba dividido. Los rostros mostraban una mezcla de asombro y escepticismo, y él sabía que se levantaría un gran antagonista, el Dr. Luis Salazar, un respetado escéptico y defensor de la visión racionalista.
Tomó la palabra. Miguel, no puedes dejarte llevar por meras coincidencias o símbolos que carecen de validación, dijo, sus palabras penetrantes como flechas. Las antiguas civilizaciones pueden haber creído en mitos, pero nosotros, como científicos, sabemos que necesitamos rigor, evidencias. El ambiente se puso tenso. Las reacciones variaban entre aplausos discretos y murmullos de desacuerdo. Después de la conferencia, Miguel se sintió perdido por un momento. El eco del escepticismo reverberaba en su mente, contrastando con su creciente confianza en las interconexiones que había comenzado a percibir. Sabía, sin embargo, que esta era una batalla no solo de ideas, sino también de sus propios demonios internos. La duda intentaba infiltrarse en su conciencia. ¿Qué se exigía de él? ¿Sería su camino solo otra ilusión fugaz? En una noche clara, rodeado por el silencio distante de la ciudad, decidió enfrentar sus miedos. Se sentó con la caja abierta y, mirando los símbolos, dijo en voz alta: si hay una verdad, que se me revele. Al pronunciar esas palabras, el ambiente a su alrededor comenzó a cambiar. Una brisa fría entró por la ventana abierta y el olor a tierra mojada impregnó el aire. Respiró hondo. La luz de la luna iluminando los caracteres que ahora parecían pulsar ligeramente, como si respondieran a su invocación. Al cerrar los ojos, Miguel sintió que lo llevaban a un lugar diferente, donde fragmentos de recuerdos se amalgamaban con sus inquietudes. El sonido a su alrededor se transformó en una melodía suave e imágenes danzaban en la pantalla de su mente. Un templo perdido, figuras ancestrales celebrando la vida, la muerte y todo lo que hay entre ellas. Se formó una profunda conexión con los símbolos que había estudiado. Eran un puente entre el pasado y la realidad presente. Entonces, tuvo una epifanía. Mientras la melodía resonaba, se dio cuenta de que los símbolos no eran meros caracteres. Eran partes de un todo, un lenguaje que hablaba de la unidad de todas las almas. Con el corazón acelerado, Miguel abrió los ojos, ansioso por transformar esa revelación en acción. La sombra de la duda aún persistía, pero ahora se sentía más fuerte. Si necesitaba pruebas, estaba decidido a buscarlas en las profundidades de la historia y de la tierra. Decidido a seguir su intuición, Miguel comenzó a planear un viaje. Sabía que la búsqueda de respuestas no sería fácil, pero cada paso adelante se convertía en una necesidad casi espiritual. La antigua caja de madera permanecía abierta frente a él, como un portal vibrante, y no podía evitar sentir que algo grandioso estaba a punto de suceder. Un llamado a un destino que trascendía cualquier duda. Una semana había pasado desde la noche en que Miguel tuvo la revelación sobre los símbolos ancestrales. El eco de aquella melodía aún resonaba en su mente, una sinfonía de recuerdos y anhelos que lo impulsaba hacia adelante. Más que nunca, sentía que estaba siendo guiado por fuerzas invisibles, llevándolo a un destino donde las respuestas lo esperaban en las sombras de lugares sagrados. Al recorrer las páginas de los libros que tenía en casa, sus dedos bailaban sobre nombres de lugares como Machu Picchu, Cusco y Tikal, y cada uno de ellos parecía brillar con una luz mística justo delante de sus ojos. Las imágenes de templos y ruinas se apoderaron de su mente. Miguel decidió que su viaje comenzaría en Cusco, el antiguo corazón del imperio inca. La ciudad, situada en lo alto de los Andes peruanos, era un símbolo de conexión entre el cielo y la tierra, un lugar donde las culturas ancestrales reverberaban a través de las piedras y los rugidos del viento. En su mente, los pisos de los templos resonaban con las voces de sus ancestros, como si el pasado estuviera vivo, esperando ser escuchado de nuevo. El día de la partida, Miguel sintió una ola de emoción y nerviosismo. El sol nacía radiante, bañando la ciudad en dorado, mientras caminaba hacia el aeropuerto.
Cada paso parecía más ligero, como si se estuviera liberando de las cadenas de la duda que lo habían aprisionado. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Sabía que estaba a punto de cruzar una frontera que no solo separaba dos lugares, sino también dos estados del ser. Al aterrizar en Cusco, el aire fresco de las montañas lo envolvió como un abrazo. Miguel se dejó guiar por las sinuosas calles de la ciudad, donde cada esquina parecía contar una parte de la historia de los incas. Las piedras que componían aquellas edificaciones eran testigos silenciosos de un tiempo pasado y las tocaba con reverencia, sintiendo que cada una de ellas susurraba secretos. El llamado a la búsqueda estaba en cada rincón. Las energías ancestrales impregnaban el aire, latiendo junto a su corazón. Por la noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Miguel se dirigió a una colina cercana, conocida como Sacsayhuamán. Las grandes piedras de esta fortaleza parecían alineadas con las constelaciones y respiró hondo, buscando inspiración en las profundidades de aquel lugar sagrado. Se sentó en silencio, permitiendo que la naturaleza lo envolviera. El viento danzaba entre los arbustos, creando una melodía sutil que, aunque silenciosa, resonaba en su alma. Allí, Miguel cerró los ojos y se entregó a un estado meditativo, buscando conectarse con las energías ancestrales que se habían escondido en las capas del tiempo. Con el corazón abierto, imágenes de un pasado lejano comenzaron a formarse en su mente. Vio los rituales de celebración de la vida, de conexión con la tierra, sabiendo que esos desvíos a veces se entrelazaban con la esencia de su propia existencia. Figuras envueltas en vestimentas coloridas bailaban en círculo y podía sentir la energía vibrante fluyendo entre ellas. El sonido rítmico de los tambores resonó en sus oídos y se hizo eco como un llamado profundo, abriendo una puerta a algo que iba más allá de la comprensión. Cuando finalmente abrió los ojos, la luz de la luna iluminaba el escenario y Miguel se dio cuenta de que ya no estaba solo. Una figura había emergido de la oscuridad, un sabio local, un curandero conocido como Tupac, con largos cabellos blancos que parecían fluir como agua. Tupac lo miraba con ojos que parecían ver a través del velo del tiempo. Se acercó y con su voz profunda y tranquila dijo: «Viniste en busca de respuestas, pero más que buscar, debes aprender a escuchar el silencio que resuena en las montañas». Este encuentro hizo que el corazón de Miguel se acelerara. Había esperado una conexión de este tipo y ahora estaba a su alcance. Sin embargo, la inseguridad lo asaltó por un instante, pero la presencia de Tupac era reconfortante, como un puente entre lo que se conocía y lo que aún permanecía un misterio. «¿Qué debo escuchar?», preguntó Miguel, su voz casi un susurro, mientras el curandero se sentaba a su lado. Tupac sonrió, una sonrisa que transmitía sabiduría. Empezó a contar historias, no solo de los incas, sino de todas las almas que habían caminado por ese camino sagrado. Habló de la importancia de respetar la tierra y el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Miguel absorbió cada palabra y a medida que avanzaba la noche, una sensación de pertenencia llenaba su ser. Comprendió que sus dudas eran solo etapas del camino y que la búsqueda era un viaje continuo, iluminado por aquellos que vinieron antes que él. Después de un rato, Tupac sacó un pequeño objeto de un collar en su cuello, un amuleto esculpido en piedra, con símbolos ancestrales que Miguel ahora reconocía. El sabio se lo entregó a Miguel, haciéndole sentir la energía pulsante que emanaba de aquel pequeño talismán. Era un símbolo de protección, de una conexión más profunda con sus raíces. Con el paso del objeto a la mano de Miguel, sintió una oleada de poder atravesarlo. Cada símbolo en aquel amuleto parecía vibrar con el mismo conocimiento que había encontrado en las cuevas de su memoria. Esta es una llave, Miguel. Cada paso que das puede abrir puertas al más allá,
Pero la verdadera comprensión no viene solo de la mente, viene del corazón, dijo Tupac, con un brillo de esperanza en sus ojos. Miguel asintió, reconociendo la profundidad de aquella afirmación. Entendía que la vida no era solo una secuencia de eventos, sino una danza de energías en constante movimiento, un estado del ser que exigía entrega y confianza. Tras la conversación, Miguel se despidió de Tupac, llevándose consigo no solo el amuleto, sino también una nueva determinación. La conexión que había establecido no era casualidad, sino un llamado profundo a continuar su viaje. La sensación de que el siguiente paso estaba más allá de su comprensión llenaba el aire. Con la aurora a punto de surgir, estaba listo para enfrentar lo desconocido y permitir que el destino se revelara. Miguel miró hacia el horizonte que comenzaba a iluminarse y comprendió que, aunque temía lo que estaba por venir, su corazón latía con la certeza de que estaba más cerca de la verdad. Más que un viaje físico, era un viaje espiritual y, así como el sol siempre regresa después de la oscuridad de la noche, sabía que apenas estaba comenzando a recorrer un camino de luz y revelación que lo llevaría a experiencias que trascendían lo temporal. Tras el amanecer de aquella mañana divina en la que Miguel había establecido un profundo vínculo con Tupac, sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde los primeros rayos solares danzaban sobre los picos helados de las montañas. El aire estaba impregnado de una electricidad indescriptible. Era una sensación que trascendía su conciencia, como si el universo mismo estuviera susurrando secretos olvidados. Miguel tomó el amuleto que Tupac le había confiado, una pequeña pieza rodeada de símbolos enigmáticos que pulsaban como si fueran parte de su propia esencia. A medida que la luz de la mañana se expandía, Miguel sintió la necesidad de conectarse más profundamente con el lugar. Sabía que aquellos montes habían guardado la sabiduría de generaciones, un eco de prácticas espirituales que trascendían el tiempo. Se dirigió entonces a un templo antiguo, incrustado en las rocas, donde, según la leyenda, se realizaban rituales que despertaban la energía cósmica de la tierra. A cada paso, sentía que el suelo latía bajo sus pies como un corazón que latía al unísono con el suyo. Al llegar al templo, una majestuosa estructura de piedra, Miguel fue envuelto por el sonido del viento que soplaba suavemente, trayendo consigo ecos de voces ancestrales. Respiró hondo y penetró en el lugar sagrado, donde las sombras bailaban al ritmo de la luz. En el centro, una plataforma solemne lo esperaba. Este era el portal que había buscado, pero no era solo un destino físico. Era un espacio donde las capas de la realidad se desvanecían, donde el tiempo y el espacio dejaban de tener sentido. En ese momento, recordó la advertencia de Tupac: la verdad no viene de la mente, viene del corazón. Y, con eso en mente, se sentó a meditar sobre el altar, sosteniendo el amuleto con firmeza. Cerró los ojos y escuchó el susurro del viento como si fuera la tierra misma hablando. El sonido se transformó en una melodía divina cargada con el peso de la sabiduría ancestral. Y entonces, las visiones comenzaron a surgir. Se inició un viaje dentro de su propia historia, pero también a través de las eras. Miguel se vio en otras vidas, como un guardián de secretos en una antigua tribu, bailando bajo un cielo estrellado, como un sabio que portaba conocimiento de mundos más allá del suyo, y, finalmente, como un viajero en un camino desértico, buscando respuestas que parecían siempre fuera de su alcance. El amuleto en sus manos resplandeció, irradiando una luz dorada, y las imágenes se hicieron más vívidas. En este momento de revelación, supo: las experiencias acumuladas a lo largo de sus vidas no eran coincidencias. Era un ciclo, una trayectoria que lo llevaba hacia su propósito superior. El conocimiento que había buscado en libros,
En conferencias y en conversaciones con Tupac estaba allí, en su interior, recordándole que todo estaba interconectado. Pero detrás de esos momentos de claridad emergió una sombra, una figura familiar que se presentaba frenéticamente en su campo de visión. Era Enrique, un amigo escéptico y racional que, a pesar del libreto científico que seguía, no podía ignorar los inexplicables sucesos que rodeaban a Miguel. Con un semblante de consternación, Enrique comenzó a cuestionar: Miguel, ¿de verdad crees que esto es real? ¿Podría ser solo tu mente creando esas ilusiones? El corazón de Miguel latió más rápido. Sabía que esta conversación debía tener lugar y, al abrir los ojos, vio a Enrique de pie en la entrada del templo. Créeme, respondió Miguel con voz firme y serena. Estas experiencias van más allá de lo que podemos entender. Las palabras parecían resonar en las paredes de piedra, estremeciendo el aire que los envolvía. ¿Cómo puedo creer en algo que no puedo ver? Te estás perdiendo en ideas y fantasías. El escepticismo pendía sobre Enrique como una densa nube, amenazando con apagar la luz que Miguel estaba comenzando a comprender. Miguel se levantó y dijo: Enrique siempre ha sido mi pilar, pero necesitamos abrir nuestros corazones si queremos entender la grandeza de lo que está en juego. Y en ese momento estaban no solo como amigos, sino como dos almas que, de alguna manera, estaban conectadas al destino que les esperaba. Con la mirada fija en el amuleto, Miguel continuó: esta es una oportunidad no solo para nosotros, sino para muchos que seguirán nuestros pasos. Lo que vi está más allá de mí. Es una profecía, un llamado a un despertar colectivo. La verdad solo se revelará cuando aceptemos que la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué ser opuestas. Cada palabra salía de sus labios con una fuerza que parecía vibrar en el espacio a su alrededor. Enrique miró a Miguel, la duda iluminando su rostro. La atmósfera pulsaba a su alrededor y, por un breve instante, el escepticismo vaciló. La luz del amanecer se filtró por las grietas del templo y una sensación de trascendencia flotó en el aire. Cuando Miguel tocó el amuleto de nuevo, una ola de energía recorrió su ser, conectándolo con todo a su alrededor. Se dio cuenta de que esta conexión no se limitaba a él y a Enrique, sino que se extendía a la humanidad y más allá. En aquel instante sagrado de revelación, Miguel finalmente comprendió: su viaje no se trataba solo de descubrimientos físicos, sino de un llamado a unir las polaridades del ser humano y la experiencia espiritual. Con esta nueva conciencia, sintió que estaba preparado para enfrentar el siguiente desafío, un desafío que no era solo personal, sino universal. Decidido a usar el poder que había despertado, Miguel se giró hacia Enrique y, con un tono sumiso, formuló la misión que ambos debían compartir. El tiempo pareció suspenderse mientras la verdad se desplegaba ante ellos. Buscaremos a los sabios, aquellos que aún tienen acceso a lo que se ha olvidado, y cuando los encontremos, sabremos que ya no somos los mismos. Así, en el corazón de aquel templo sagrado, Miguel y Enrique se unieron en un propósito común, impulsados por una fuerza que ambos aún estaban descubriendo. Lo que les esperaba fuera del templo seguiría siendo un misterio, pero la certeza de que el viaje espiritual acababa de comenzar llenó sus corazones de coraje y esperanza. El camino se despliega ante nosotros, y con él la luz de verdades olvidadas, pensó Miguel, mientras el sol se alzaba finalmente sobre las montañas. Un símbolo de renacimiento y revelaciones que aún estaban por venir. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las grietas del templo, bailando suavemente sobre las piedras antiguas. Miguel y Enrique abandonaron el espacio sagrado con el corazón palpitando,
como si ecos de un llamado ancestral resonaran en sus almas. El aire fresco traía consigo el olor a tierra mojada, y con cada paso que daban, la conexión entre ellos y el universo se hacía más intensa. Eran parte de algo mucho más grande. Mientras caminaban hacia la luz, Miguel se permitió reflexionar sobre la profunda transformación que había experimentado. Desde aquel primer suceso sobrenatural en Arequipa, su vida se había convertido en un laberinto de revelaciones, dudas y experiencias que lo guiaban por un camino lleno de misterio y significado. Ahora, entre aquellos monumentos de sabiduría ancestral, vislumbraba la posibilidad de un futuro repleto de claridad e iluminación. ¿Lo sientes?, preguntó Enrique, interrumpiendo los pensamientos de Miguel. Es como si el templo nos estuviera enviando un mensaje. Miguel asintió, con los ojos brillando por la profundidad de su conexión. Sí, como si cada piedra, cada sombra, cada rayo de luz nos estuviera invitando a explorar lo desconocido. Tenemos una misión que cumplir. En ese momento se dio cuenta de que el verdadero viaje no se limitaba a encontrar a los sabios que poseían las verdades olvidadas, sino a la revelación que ocurría dentro de ellos. La búsqueda del conocimiento espiritual estaba entrelazada con el autoconocimiento y la aceptación de lo que eran, seres imperfectos, pero sedientos de crecimiento. Avanzando por los senderos rodeados de majestuosas montañas, Miguel y Enrique descubrieron una nueva perspectiva sobre el mundo. El calor del sol se mezclaba con el frío de la brisa de la montaña, simbolizando la dualidad del ser humano que ahora se esforzaban por comprender. Estar en paz con las polaridades de la vida, alegría y dolor, fe y duda, era una parte fundamental del viaje. A veces siento como si todo estuviera escrito, como si los acontecimientos se entrelazaran en un vasto tejido de vidas y destinos, dijo Miguel, su voz reverberando con un tono de sabiduría. Pero ¿somos realmente los artesanos de nuestras historias? ¿Y si somos solo los lectores?, respondió Enrique, ya inmerso en sus propias reflexiones. Quizás lo que realmente importa no es cómo suceden las cosas, sino cómo elegimos interpretarlas y vivirlas. Esas palabras provocaron un profundo eco dentro de Miguel. Recordó cómo, en su búsqueda, a menudo había permitido que el escepticismo y el miedo opacaran la visión de su propósito. Sin embargo, en ese instante, intuyó que la experiencia humana era la verdadera escuela, y que cada desafío y cada revelación eran lecciones que los impulsaban hacia el crecimiento espiritual. Mientras se alejaban del templo, una sensación de serenidad se apoderó de Miguel. La dualidad entre ciencia y espiritualidad ya no parecía tan opuesta. Ahora percibía un sutil entrelazamiento entre los mundos. La línea del tiempo se revelaba como un círculo, donde el pasado, el presente y el futuro coexistían. En su corazón, Miguel sabía que el viaje apenas comenzaba. Gritó al viento, en un susurro que casi se confundía con la suave brisa. La verdad nos espera, y en el camino que elegimos, seremos guiados por la luz del conocimiento que brota de la conexión universal. La montaña frente a ellos se convirtió en un símbolo de su lucha y realización. Mirando hacia el horizonte, Miguel se dio cuenta de que los desafíos aún estaban por llegar, pero ahora tenía coraje, autoconocimiento y un amigo a su lado. Con una última mirada a las paredes del templo que los acogió, dejaron una parte de sus almas allí, como un testimonio de lo que vivieron y una invitación al futuro. En la búsqueda de nuestras verdades, nos convertimos no solo en buscadores, sino también en guardianes del conocimiento, susurró Miguel, mientras finalmente abandonaba el antiguo templo y se lanzaba a las luminosas posibilidades de un nuevo amanecer. Así, como una profecía sagrada,
El viaje de Miguel y Enrique se transformó no solo en un relato de acontecimientos, sino en una manifestación del eterno espíritu de la búsqueda humana por verdades que se entrelazan. Y en el eco de sus esperanzas, en la reverberación del universo, se instauraba un profundo silencio, un reflejo vivo de la conexión entre todos los seres.